Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto darles la bienvenida en esta segunda jornada de la cobertura especial de TV UNAM desde la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que reúne a lo largo de 9 días en este recinto ferial el hablar, el sentir, el pensar, el reflexionar de comunidades de personas en más de 20 idiomas, lo cual no es poca cosa. Y desde este, que es el pabellón del invitado de honor Barcelona, que tiene como lema "Y vendrán las flores", los invito a que nos acompañen durante los siguientes minutos. Comenzamos. Y estamos muy contentos porque llega a Guadalajara el festejo por el 20 aniversario de TV UNAM y los 40 años de televisión universitaria, de lo que platicamos hace algunas semanas aquí con todos ustedes, pero en esta ocasión a través de este libro, Televisión Universitaria, un canal para la UNAM, 1985-2025, que no solamente es la historia de nuestro canal, sino de alguna manera es la historia de las televisoras públicas, universitarias, culturales y de lo que ha pasado también en el contexto histórico y público a lo largo de estas décadas. Y me da muchísimo gusto conversar sobre esta investigación con sus autores, Magdalena Acosta y Federico Dávalos, quienes además son investigadores de Ventura de Audiencias y además pues académico también universitario. Muchas gracias y bienvenidos a la UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa. Y tú pues eres una protagonista también de una buena parte de esa historia. Pues nos toca ser parte de esa historia y ahora también me gustaría que nos ayuden a contarla. Comencemos por explicar o por entender cuál es el valor de esta investigación, de este libro que tiene que ver con lo que es TV UNAM, maestro. Bueno, y pienso que la trayectoria de la televisión universitaria es muy relevante en la historia de los medios en nuestro país y para la universidad misma. Y considero que la importancia de la televisión universitaria reside en su existencia misma, en concebir a la televisión como un medio para dirigirse a un espectador inteligente, preparado, dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, pero también una disposición de la televisión universitaria para escuchar al espectador. Entonces, la importancia de la televisión universitaria reside, creo yo, en su existencia mismo. Ese es el principio y además hay muchos retos y aprendizajes que suceden a este inicio. Cuéntanos, Magdalena, de toda esta historia, de todo lo que significaría hablar de la historia de TV UNAM, decidieron contar. ¿Qué es lo que está escrito en este libro, en este segundo tomo? Mira, lo que es realmente el hilo conductor de los dos tomos es el afán de la UNAM por tener un canal de televisión y poderlo utilizar inicialmente como un medio de extensión, digamos, de la parte docente, dado que la UNAM creció muy rápidamente en muy pocos años, a partir de 1950, y desde ese momento se dieron cuenta de la utilidad que podría tener el medio televisivo, que estaba realmente en sus inicios en México, ¿no? Creándose y conformándose. Pero sí, se pensaron, sería muy buena idea tener un canal de televisión para llevar la docencia y también la cultura a otros públicos, ¿no? Y en realidad, a lo largo de muchos años, sobre todo a partir de 1985, que es cuando se formó la Dirección General de Televisión Universitaria, a partir de ese momento, fue en el 95, ¿verdad? Sí. 1995 que se formó la Dirección General de Televisión Universitaria, y cuando pasó a la Dirección General de Difusión Cultural, entonces ya empezó a tener más bien un papel de difusión de la cultura y de una ventana a todo lo que ocurría en la universidad en términos de investigación, de docencia, de difusión cultural, en una serie de cosas, y al mismo tiempo un testigo de lo que estaba sucediendo en su alrededor. Cuéntenos eso, es muy importante porque hablar de TV UNAM es entender también lo que estaba sucediendo fuera de este entorno universitario. ¿Cómo se dio este cruce de ideas, de información para que queden aquí compilados, maestro? Pues realmente, bueno, es una investigación que no se reduce exclusivamente a la información al interior de la universidad, sino que es un fenómeno, como todos los fenómenos sociales, que se da en un contexto
histórico en sus ciudades de México muy rico y muy complejo. Y muy cambiante. Y muy cambiante. Pero precisamente lo importante es que, curiosamente, el segundo tomo coincide con una transformación muy profunda que se da en nuestro país, que es el de la revolución neoliberal, que cambia totalmente, trastoca las formas tradicionales de la vida social del país y del mundo. Y es en este contexto que se desarrolla la televisión universitaria contemporánea y se va dando ese tránsito hacia la comprensión de ese proyecto. Sí, lo interesante es que la universidad se pudo adaptar después de un momento crítico difícil, pudo comprender y adaptarse a lo que estaba ocurriendo y buscar y finalmente culminar con la comprensión de un canal propio para la universidad. De un canal con una visión muy particular, como ya nos platicaban en estos minutos, y me gustaría que nos hablaran de esto. Después de toda de esta investigación y de esta revisión, digamos, de lo que son y de lo que han sido los medios públicos en general y los medios universitarios en particular, ¿cuál es el valor, la responsabilidad y el objetivo que tendría que tener nuestra televisora en el contexto que nos toca vivir? Pues mira, yo que he estado trabajando en varios medios públicos a lo largo de los últimos 30 años, digamos, yo veo que la televisión universitaria ha podido mantener una línea, digamos, no quiero decir arriba y adelante porque sería muy demagógico. Parece la presentación dolorosa. Pero donde los directivos de la TV UNAM y los mismos rectores, o sea, las personas que tienen a su cargo digamos, los lineamientos, han podido seguir una trayectoria muy rigurosa y al mismo tiempo consistente. Esto para mí es muy interesante porque y a través del hilo conductor que mencioné hace un momento se va viendo cómo cada vez están tratando de conseguir más cosas para tener un canal, pero un canal que realmente refleje a la universidad todo lo que en su interior sucede, que refleje lo que está pasando a su alrededor y dando cuenta también de los cambios tecnológicos que han sido tremendos en estos últimos años y de cumplir una serie de necesidades en emergencias nacionales, como han sido pues las epidemias que hemos tenido, los sismos, donde siempre ha estado ahí la televisión universitaria presente, a diferencia quizá de otras televisoras públicas, que además están más sujetas a los vaivenes sexenales. Claro, de eso se trata. Es una historia que se sigue escribiendo, entonces pues la seguimos viendo a través de esta pantalla de TV UNAM. Claro. Y para todos los interesados y para los que no, se trata de un libro que hay que leer con calma para documentar, para subrayar y para ir entendiendo lo que somos y lo que fuimos. Muchísimas gracias. Y para que otras televisoras, digo, estoy pensando en el Canal 11. Claro. Que surgió en 1959. Que sea un pretexto. No tiene una historia. Claro. No. Escrita. La tienen ahí en la pantalla y es importante, muy interesante siempre esto de la documentación, que es algo que se ve de forma muy importante en nuestra casa de estudios. El no solamente hacerlo, sino el pensarlo. Pues muchísimas gracias, Magdalena Costa, Federico Dávalos, por estos minutos, por esta plática y principalmente por esta documentación. Queda ahí la historia, la invitación para que leamos nuestra historia. Gracias. Gracias. Y nosotros seguimos con más aquí desde la FIL Guadalajara y vamos a conocer los detalles de unas de las novedades de Libros UNAM. Es momento de hablar de ciencia, arte, literatura y todo aquello que vemos, pero principalmente de lo que no vemos y cómo nos mueve. De esto trata, además de un montón de conversaciones y encuentros cercanos, no fortuitos, que se traducen en el libro Cuántica, el sinuoso sendero de la realidad, que escriben a cuatro manos Sebastián, el artista, escultor y además el doctor Gerardo Herrera. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo aquí en la UNAM. Encantado de conversar contigo, Rosa. Te sigo, entonces para mí es un gusto tener la oportunidad de conversar un ratito. Pues qué gusto que coincidamos aquí en esta feria del libro donde las conversaciones se cruzan. La física cuántica es para todos. Sí, desde luego. Se puede ver, ¿no? Porque hay muchísima conversación pública alrededor de la mecánica cuántica, ¿no? La gente habla de ventas cuánticas, de salud cuántica, de todo cuántico.
Es entonces como importante conversarlo también con físicos, es decir, desmitificar un poco la mecánica cuántica, hablar de los conceptos fundamentales. Yo creo que eso es importante, sí. ¿Cómo hacerlo de manera lúdica, de manera didáctica, para luego hablar justo de estas conexiones, digamos, con el arte? Pero cómo desde la física es importante y cómo se logra esta traducción para que sea comprensible para la mayor parte de las personas y no solo para los científicos. Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que hay, pues están los canales de redes sociales y gente que se dedica a preparar contenidos, influencers. Hay libros. Hay diferentes lenguajes también, hay un lenguaje poético, a veces un lenguaje más ensayístico, hay como diferentes maneras de comunicar los conceptos científicos en general, pero en particular la mecánica cuántica. Yo creo que ahora que está también en las noticias el desarrollo de computadoras cuánticas, del entrelazamiento cuántico, de los multiversos, de lo que se hace en los grandes laboratorios, es como importante conversar de eso a un nivel de público amplio. Eso es lo que tratamos de hacer. Claro, y de cómo todo aquello que no vemos o que no entendemos nos toca en la vida diaria, en la vida cotidiana y no solamente en ese universo que tanto admiramos. Así es. ¿Cómo todo este conocimiento está, digamos, traducido en este trabajo a cuatro manos? ¿Cómo fue este proceso de escritura? Bueno, este es un libro distinto. Yo creo que es un libro en cierta manera ensayístico, divulgativo, pero distinto porque establece un puente entre el arte y la ciencia. Son textos sobre conceptos fundamentales de la mecánica cuántica. Ahí la gente va a encontrar una breve descripción de lo que es el entrelazamiento cuántico, de lo que es la dualidad onda y partícula, de lo que son multiversos, de teleportación cuántica, que son ideas que están como a veces en las noticias, que la gente tiene inquietud y que es importante de entender. Están esos textos, pero vienen acompañados de obra plástica. Es la obra de Sebastián, que a partir de conversaciones ha generado, ha creado objetos, esculturas alrededor de esos conceptos que se relacionan. Entonces el libro es un diálogo entre las piezas, la obra de Sebastián, la obra plástica y el texto, el concepto. Esa es la idea del libro. ¿Cómo está, digamos, organizado, ordenado todo este conocimiento y todos estos vínculos entre disciplinas y las pláticas, que fue a fin de cuentas de donde surgió esta El libro tiene una estructura progresiva de conceptos. Se parte de los conceptos más elementales de la mecánica cuántica, del principio de incertidumbre, de la dualidad onda-partícula, para ir avanzando en cómo pensamos en los átomos, cómo concebimos los núcleos atómicos. El artista entonces se desenvuelve y hace su propia creación de lo que le dice a él la mecánica cuántica sobre un átomo. Tiene ahí pues obra plástica en esa dirección y se va desarrollando hacia los conceptos de supersimetría y cosas que inquietan a la gente. Está estructurado en 3 tipos de texto, de manera que hay una transición paulatina, digamos, de la obra plástica, del objeto de arte, la descripción del concepto de la mecánica cuántica con un tipo de texto y luego un recuadro que describe la obra abstracta de Sebastián, su discurso geométrico y matemático, y luego un texto acompañando a la obra que hace una lectura del objeto artístico. Un diálogo constante. Es entonces un diálogo, sí, es una conversación. Nos platicaba antes de comenzar la plática que pues lo que mueve, digamos, esta edición o la publicación es básicamente la inspiración que tuvo Sebastián a partir de estos conceptos de física. Cómo el científico se inspira o se nutre de lo que tiene que decir y de lo que hace en la vida cotidiana un artista como Sebastián. Sí, ese es exactamente el proceso que da origen al libro. Conversaciones semanales con Sebastián de amigos, en una atmósfera relajada, en su casa, a veces en su estudio, conversando alrededor de lo que se discute actualmente, de lo que hacemos en el laboratorio. Yo trabajo en el Gran Colisionador de Hadrones, me dedico a la investigación científica. Sebastián es muy inquieto sobre eso, entonces a menudo con preguntas, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo ven? Y a partir de esas conversaciones el artista comenzó a crear piezas que el lector verá ahí, que son evocativas de los conceptos de la mecánica cuántica. ¿A qué se refiere este término de el sinuoso sendero de la realidad con respecto a la cuántica? Es muy buena pregunta.
La mecánica cuántica es uno de los dos grandes pilares de la física moderna. La física moderna se sostiene en la mecánica cuántica, que es una teoría que describe el mundo microscópico, y en la teoría de la relatividad general y especial que nos describe al macrocosmos. Esas son las dos grandes columnas de la física moderna. De las dos, la mecánica cuántica ha sido controversial, ha sido difícil, es contraintuitiva. Muchos de sus conceptos que describen el mundo microscópico nos parecen difícil de entender, no corresponden con lo que observamos en el mundo macro. Hay una cantidad de fenómenos extraordinarios, a veces un poco mágicos, que hacen difícil la comprensión de la mecánica cuántica, y eso es lo que significa la secundaria. Esa secundaria, el sinuoso sendero a la realidad, tiene que ver con la manera difícil que está representada la mecánica cuántica por cómo entendemos, cómo interpretamos los conceptos. Entonces, la cuántica es para todos y nos toca de todas maneras para terminar como iniciamos. Definitivamente, la mecánica cuántica es para todos. Es importante que todos entendamos como conceptos fundamentales, porque las computadoras cuánticas son una realidad. Las grandes compañías tienen ya sus computadoras cuánticas y pronto los procesos de encriptación de las tarjetas de crédito estarán basadas en fenómenos de la mecánica cuántica. Si queremos seguir entendiendo el mundo, tenemos que entender de manera fundamental algunos de los conceptos. Y usted como científico, ¿cuál es la pregunta quizás más inquietante en la que está trabajando hoy usted y la física y la cuántica en particular? Bueno, yo trabajo en el experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones. Siempre me interesó el origen y desarrollo del universo. Trabajamos recreando las condiciones del universo temprano. En ese sentido, la mecánica cuántica es fundamental. Las preguntas inquietantes son, por supuesto, las preguntas que todos nos planteamos. Y las que no tienen respuesta. Y que no tienen respuesta. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Que la mecánica cuántica tiene mucho que decir. Por eso hay que seguir estudiando, y por lo que podemos empezar es contestando algunas de esas inquietudes en esta cuántica, el sinuoso sendero de la realidad. Muchísimas gracias por estos minutos, muchas gracias, doctor Rosa. Gerardo Herrera, y sigamos descubriendo el universo y a nosotros mismos en ese universo. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos con más aquí en la UNAM Responde. ¿Les parece si vamos a conocer los detalles de lo que presenta Barcelona como invitado de honor en la siguiente historia que nos presenta Viri Mondragón? Nos encontramos en la librería del Pabellón de Barcelona. De hecho, es la librería, si os habéis fijado, el cartel lo hemos puesto en catalán, porque queremos que la gente se sienta, pues eso, en una librería de Barcelona y que encuentre los libros que uno encontraría si fuera andando por la Rambla y entrara en una librería en Barcelona. Va a encontrar 10.000 volúmenes, que es el total de volúmenes, una parte de los cuales va a encontrar que están en catalán, y lo que va a encontrar son, primero, los autores que hemos invitado a venir a Guadalajara. Pero también hemos previsto traer autores para nosotros clásicos, fundamentales de Barcelona. Mercè Rodoreda, Josep Pla, Sergi Pàmies, Quim Monzó, autores que narrativa, poesía, de dramaturgia, que tienen Barcelona y su entorno como sujeto literario. Barcelona tiene las mayores editoriales de lengua española del mundo, están en Barcelona, y también tiene muchos escritores que también han venido y han sido acogidos en Barcelona para escribir desde Barcelona. Vargas Llosa, García Márquez, Bolaño, todos estos escritores también los podemos encontrar en la librería de Barcelona. Podemos encontrar este mapa literario que explica esta Barcelona literaria en un sentido muy amplio. Creemos que la librería es un buen lugar para respirar esta Barcelona literaria. De hecho, de este programa también forman parte los libreros. Han venido a Guadalajara algunos libreros y en algunos momentos del día los libreros de Barcelona también van a hacer sus recomendaciones dentro de esta librería. Lo que queremos es que se lleven a casa muchos libros y que los lean y que los conozcan. Nosotros tenemos cosas que decir también sobre nuestra manera de ver el mundo, igual que se hace aquí en Guadalajara, en Jalisco y en México.
y creemos que es importante que nos lean. Lean a Mendoza, lean a Marcet, lean a Miki Otero, lean a Ana María Moix y que conozcan nuestra manera de ver el mundo. Yo creo que se enriquece uno también viendo esta visión de Barcelona. Tenemos muchos puntos en común, tenemos muchas maneras similares de ver el mundo y yo creo que es bonito hacerlo a través de nuestra literatura. Yo era un chico es un libro editado por Sexto Piso que es un poco una carta a un padre, pero es también la revelación de un secreto de infancia, de juventud, que es un mensaje, me parece, a todos nosotros, los lectores, la sociedad, que a veces no sabemos cómo relacionarnos o cómo nombrar cosas que pasan y que suceden hoy en día. Y qué mejor que tener a la autora de este libro para que nos ayude a entender qué hacer ante estos casos. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy contenta, muy feliz de estar aquí, la verdad. Sí, pues sí. Comencemos por conocer, por saber quién es, qué hace Fer Ribas. Pues nada, soy autora, directora y dramaturgo, vengo de la trayectoria teatral y este es mi primer libro que necesitaba eso, contar esa historia a través del formato del libro. ¿Qué es lo que desató el que tuvieras la necesidad de contar tu historia y además, bueno, cómo se convirtió en un libro? Pues la verdad es que siento, y siempre digo lo mismo, un poco que es la historia que siempre estuve escribiendo de alguna forma y hubo un momento en mi vida en que no podía vincular mi vida y continuar con mi vida y fue el proceso de la escritura lo que fue profundamente liberador, ¿no? Apareció justo cuando hacía 10 años del duelo de mi padre y el proceso de escritura fue de alguna forma atravesar su figura para poder entenderme de alguna forma a mí misma, ¿no? Para entender la masculinidad, para entender mi propio origen de clase, ¿no? Y cómo me había condicionado como persona. Y un poco es esto, ¿no? Para mí es esa conversación con mi padre que nunca voy a poder tener, ¿no? Justamente sobre todo para clarificar todo aquello que pasó, ¿no? Tengo la sensación que a veces la vida va demasiado rápida. No tienes la sensación, así sucede. Así es, ¿no? Entonces la escritura me parece que es como una suspensión del tiempo y casi un ejercicio de anatomía para entender un poco qué es lo que sucedió y cómo es que llegamos a yo ser como soy, ¿no? Y al vínculo que yo tenía con mi padre. ¿Cómo se ha transformado esa Fer que era cuando estaba con su padre y qué ha cambiado a partir de que tu padre no está? Para mí, y eso es contradictorio, ¿no? Y es difícil y acarreó muchísima culpa, pero fue profundamente liberador, ¿no? Entonces, cuando hay un duelo así, en el que la figura del padre, que para mí era muy asfixiante, desaparece, fue el inicio de un viaje para descubrirme, ¿no? Pero a la vez, claro, era un ser muy querido para mí, ¿no? Es el libro que habla de esas contradicciones, de esos claros oscuros que están operando a la vez en cualquier familia, ¿no? Y para mí fue profundamente liberador, en parte. ¿Cómo conviertes tu historia personal en algo que es interesante para él, para les lectores, con respecto a que debe tener un cierto drama, en principio un desenlace, algo complicado para que pueda ser, digamos, interesante? Claro, para mí era muy importante y siempre reivindico que lo íntimo es político, lo íntimo es social, lo íntimo es histórico, ¿no? Y para mí el libro tiene una estructura que no sigue la hegemonía clásica porque me parece que reproduce muy el deseo masculino y la masculinidad en sí, ¿no? Entonces trabajé a través de la fricción de fragmentos, ¿no? Hay un texto bastante poético encarnado con la figura de la cierva, que es esa figura más poética que desarrolla un poco la cuestión del género, pero a la vez es una escritura muy explícita, ¿no? Y me parecía muy interesante esa fricción entre los dos textos, como para que pudiera atrapar al lector. Podríamos seguir hablando de este libro, pero la recomendación es a leerlo y además escuchar a través de este relato tu historia, porque quiero terminar esta plática preguntándote qué significa para ti venir a México como parte de la delegación de Barcelona, que es pues la invitada de honor en esta edición de la feria. Pues para mí es una oportunidad increíble para abrirme al mercado y a la sociedad mexicana y en general latinoamericana, que yo soy una gran lectora y apasionada y para mí es un honor estar aquí y poder conversar con otros autores y autoras de la FIL. Y este libro que tú presentas tiene que ver con las nuevas necesidades de contar, de narrar de las escritoras, los escritores jóvenes. Totalmente, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un empuje bueno, creo que romper un poco con la generación anterior, ¿no? Tengo la sensación de que de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Y que quizá el romper con esa generación que es nuestros padres, que
habían muchísimas cosas, ¿no? Era otra mentalidad, también hay que Sí, decir. y entonces creo que está bien, ¿no? Que estamos abriendo camino y eso me parece interesante, o al menos estamos dialogando, que también es importante dialogar con esa generación. Al final compartimos mundo y eso hay que solucionarlo colectivamente, no es una solución única. Y hay que hacerlo desde la lectura y por supuesto también desde la escritura, y para eso está Exactamente. esta posibilidad. Yo era un chico, muchísimas gracias Fer Rivas por esta plática y mucho éxito con este proceso de aprendizaje, de apertura para ti también. Muchísimas gracias. Gracias. Y esto es parte de lo que sigue sucediendo en este, que es el encuentro editorial más importante de Lindo en español y por supuesto en México. Y terminamos así este carrusel de voces, temas y provocaciones para acercarnos al libro y a la lectura desde la edición 39 de la FIL Guadalajara, a quien agradecemos junto con el Canal 44 su colaboración para la realización de este programa. Mi nombre es Rosa Brizuela y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión los invito a que nos acompañen mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto aquí en TV UNAM. Adiós.